No me gusta hablar de mí, así que haré lo que pueda. Hey, ¿cómo están, fanáticos? Espero que estén disfrutando del wrestling. Vince McMahon, el titán de la WWE, la serie ya está aquí y en este video vamos a repasar los primeros 2 capítulos. Vamos a sacar en este canal 3 videos repasando el primero, el segundo, luego el tercero y el cuarto y luego el quinto y el 6, porque son 6 capítulos. Este documental Vince McMahon no quería que saliera a la luz y por eso intentó comprarlo. Bienvenidos. Vince McMahon, el documental El Titán de la Lucha Libre, capítulo 1. En 2021 se grabaron más de 100 horas de entrevistas a muchos luchadores, promotores y superestrellas. Se comenta acerca de cómo es la verdadera imagen de Vince McMahon, pero su hija Stephanie McMahon dice que nadie lo conoce a ciencia cierta y que todos piensan que es el villano que aparece en la TV. Bret dice abiertamente que él le mintió y que lo destruyó con sus mentiras. Y así comienza esta serie que destapará a lo más profundo aquel que revolucionó la industria de la lucha libre. Se habla acerca de que la investigación sobre acusaciones de una empleada abusada y una demanda fueron los motivos por los que el documental fue retrasado y por lo que Vince McMahon tuvo que dimitir de WWE. Todo lo documentado fue antes de dicha acusación. Se deja muy en claro que la lucha libre es un deporte espectáculo que mueve emociones y es una proyección del arte. A Vince no le gusta el término lucha libre profesional porque él siempre quiso que la WWE fuera una combinación de todo tipo de entretenimientos. Los inicios de Vince McMahon Jr. Tuvo una infancia muy difícil sin conocer a su padre biológico. Sufrió abusos constantes de su padrastro y golpes desde su niñez y recién pudo conocer a su padre cuando él ya tenía 12 años. Nunca había escuchado ni visto lucha libre hasta que conoció a su padre Vince McMahon Sr. y cuando lo pudo ver quedó maravillado y supo de inmediato que quería dedicarse a eso toda la vida. Es lo que cuenta Linda McMahon, quien fuera su esposa. Su padre no estaba muy de acuerdo en involucrarlo, pero al ver su insistencia lo mandó a uno de los territorios que tenían en ese momento y en una ocasión al presentador que tenían en All Star Wrestling justo antes de empezar el show quería que le paguen mucho más de lo acordado o si no se iba, así que el padre de Vince lo miró y le dijo que ahora él iba a ser el protagonista y que salga a escena. En esa época Vince McMahon Sr. quería vender la empresa, ya no quería dedicarse al negocio, así que pensó en Gorilla Monsoon para vendérsela, pero nunca en Vince McMahon Jr. debido a que era muy joven y no quería darle todo en bandeja de plata, pero al final accedió. Se habla acerca de los territorios de wrestling que existían en esa época y cómo eran una barrera no oficial que no se traspasaba. Había un acuerdo verbal y de palabra con el resto de promotores que nadie tome los lugares que ya eran de ellos. Pero cuando Vince McMahon tomó el control, nada lo detuvo de adentrarse en ellos porque según sus palabras, ellos no eran dueños de nada y eran solo su competencia. Vince McMahon fue a los territorios ajenos y compró a los mejores luchadores que tenían. Les ofrecía que con él iban a ganar muchísimo más dinero y proyección y muchos se dejaron convencer. En esa época, Bob Backlund fue el elegido de Vince McMahon Sr. para ser el campeón de la WWE. Era el prototipo de héroe americano, pero Vince McMahon Jr. quería un hombre más carismático, así que pensó en Dusty Rhodes, el sueño americano, pero no lo convenció del todo. Luego apareció Hulk Hogan, que en aquella época se llamaba The Super Destroyer Sterling, antes de que Vince McMahon Sr. le cambiara el nombre al que conocemos todos ahora. Vince McMahon Jr. utilizó al Iron Sheik aprovechando la guerra en ese entonces y el odio para potenciarlo muy fuerte para que él le arrebatara el título a Bob Backlund para que luego Hulk Hogan entrase como héroe y lo venciera. Con esto se quedaba muy claro y se imponía que crear estrellas es más importante que hacer buenas luchas para masificar el negocio. Llegó el momento en el que Vince McMahon Sr. falleciera y Vince recuerda que justo el día anterior le había dicho que lo amaba cuando nunca antes lo había hecho. Vince entendió que la TV paga era el futuro y empezó su acuerdo de televisión con USA Network que se mantiene hasta el día de hoy con SmackDown. Cyndi Lauper entra en escena, quien era una estrella del rock en los 80s. WWE empezó a hacer programas para MTV, lo cual fue un gran acuerdo para la compañía. Linda McMahon sugirió a Vince irse de vacaciones y cuando lo hizo regresó con la idea de hacer
WrestleMania, un espectáculo anual que sería el cierre de una gran temporada, tal cual como lo hace el Super Bowl. Aparece un periodista, John Stoff, que quería exponer a la lucha libre de mala forma. Iba recurrentemente a los shows de WWE para decirle a la gente que todo esto era falso y que no se dejaran engañar. Pero Vince dijo que ojalá alguien le dé una lección, así que el luchador David Shields lo abofeteó tan fuerte que todo terminó en una demanda. También en un programa de TV de entrevistas, Hulk Hogan aplicó una llave candado a la cabeza que estranguló al presentador, provocando su desmayo y un terrible golpe a la cabeza a tal punto de sangrar en directo. El presentador demandó a Hogan y a la WWE y con todo ese escándalo peligraba WrestleMania, por el que ya se había invertido muchísimo dinero y si no tenía éxito, la empresa se iba a quedar en bancarrota. Pero terminó siendo un éxito rotundo, aunque ahí solo estaban empezando los problemas. Empieza el capítulo 2 y dicen que en 1984 y 1985 la WWE y el wrestling empezaron a ser más populares que nunca y debido a eso ganaron un contrato de TV con Saturday Night Main Events en señal abierta y fue un éxito rotundo, pero a costa de la salud de los luchadores, quienes tuvieron que luchar por 7 días a la semana, lastimándose y lesionándose en el proceso. Y en esa época no tenían contrato, simplemente si no luchaban no te pagaban, lo cual hizo que se desencadenara una sindicalización por parte de algunos luchadores, pero Hulk Hogan los traicionó y no permitió que esto avanzara, pues les avisó todo a Vince McMahon. Ellos se amotinaron y decían que si no se les pagaba bien iban a dejarlo solo y con WrestleMania 2 a la vista se quedaría totalmente solo. Vince los reunió a todos y les dijo que si seguían con esa reunión los iba a dejar sin trabajo, así que todo esto no continuó. WrestleMania 2 se presentó, pero no fue para nada algo parecido a lo que se ofreció en WrestleMania 1, así que esto fue considerado como un fracaso. Para WrestleMania 3 fue contactado André el Gigante por Vince, quien estaba retirado por una lesión en la espalda y debía operarse, así que Vince le ofreció regresar y pagarle su operación. Y este terminó aceptando, ya que se iba a enfrentar ante Hulk Hogan en un estadio para 93,000 espectadores. En torno al combate entre Hulk Hogan y André el Gigante se hizo una campaña mediática desmedida y Hogan tenía miedo porque no sabía qué iba a ocurrir en dicho combate. Ni Vince ni André le decían una idea clara, solo que estuviera tranquilo y que todo estaba bajo control. Y así fue. Fue un momento muy especial, dicho por el mismo Hulk Hogan. Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter dejó en evidencia a WWE diciendo que no habían 93,000 fans en esa noche, sino que habían 73,000, pero aún así fue un éxito rotundo esa noche de WrestleMania 3. Hulk Hogan, gracias a ello, se convirtió en una superestrella a nivel global y quería aprovechar para irse a Hollywood, aprovechando pues su fama, pero Vince lo convenció de quedarse y que grabaran una película, pero fue un fracaso descomunal. Para las fechas en torno a WrestleMania 6, Hulk Hogan iba perdiendo fuerza entre sus fans y el Ultimate Warrior había aparecido en escena y vieron un gran potencial en él. Le ganó a Hulk Hogan el campeonato de WWE, pero él no resultó como pensaban, ya que dicen que no tenía pasión por el negocio. Vince, aprovechando una vez más la guerra, posicionó al Sergeant Slaughter como compañero del Iron Sheik, pero esto no salió nada bien. El Sergeant Slaughter recibía cartas de odio y de homicidio para él y su familia en su propia casa. Y el feudo no tuvo para nada una buena acogida. Cuando estalla el escándalo de los esteroides, Vince dice que el médico George Zahorian fue designado por la Comisión Atlética del Estado de Pensilvania, que ellos no tenían nada que ver con su contratación. Él simplemente estaba velando porque se cumplan las leyes médicas entre los luchadores y el vestuario, pero que él no sabía que le estaba vendiendo los esteroides a los luchadores a sus espaldas. Debido a esto se desató una polémica muy fuerte en los medios y las acusaciones llevaron al doctor George Zahorian
a la cárcel. Vince McMahon tuvo muchos problemas por ello y trató de lavar su rostro y el de la WWE. Hogan en una entrevista dijo que él nunca había consumido esteroides, pero fue rápidamente desmentido por otros luchadores quienes aseguraban que habían incluso pinchado varias veces al Hulkster con esteroides. Esto hizo caer aún más la imagen de Vince y de la WWE. Siguieron apareciendo más detractores. Phil Mushnick era un columnista y periodista que odiaba fuertemente a WWE y a Vince McMahon porque, dicho en sus palabras, él era una escoria. Él escribió varios artículos acusando fuertemente a WWE y a Vince McMahon. Se habla abiertamente acerca de los abusos contra las mujeres y sobre la chica que falleció en el departamento de Jimmy Snuka y todo su escándalo y cómo al final esto no llegó a nada. Incluso Tony Atlas dice abiertamente que todos alguna vez abusaron de alguna mujer. Esto realmente es muy fuerte. Phil Mushnick denunció que hubo abusos incluso a menores, donde algunos directivos de WWE estaban involucrados y el nombre más sonante era el de Pat Patterson, miembro del Salón de la Fama y primer campeón intercontinental. Lo acusaban a Vince de ser culpable de indiferencia. Tony Atlas abiertamente dice que Pat Patterson le tocaba sus partes y lo manoseaba y que no tenía con quién denunciarlo porque él era el tipo que los manejaba en la empresa, el segundo al mando. Y si se lo decían a Vince, él no iba a hacer ni decir absolutamente nada. Vince simplemente lo niega todo. Se habla también acerca de Rita Marie, la referee mujer que acusó a Vince McMahon de acoso sexual. Ella habló en un programa de TV sobre que Vince se aprovechó de ella para darle un nuevo contrato, específicamente de $1 millón, pero los medios muchas veces la tomaban a burla. Después Vince llegó a un acuerdo millonario con ella para que las acusaciones pararan, pero aún así él sigue negando todo y que todo era inventado. Llaman a la corte a Vince por tráfico de esteroides por medio del médico Jorge Sajori, pero Vince se declaró inocente de toda culpa. Hogan habló con Vince para retirarse, ya que todo este tema de las acusaciones y los escándalos estaba escalando tanto que preferiría irse de la empresa para dedicarse a la actuación en Hollywood. Sale en escena Ted Turner, el magnate dueño de TNT y competencia directa de WWE con su programa y empresa WCW. Eric Bischoff dice que ese programa simplemente era una copia barata de algunas cosas que funcionaban en la WWE antes de que lo contrataran a él como productor ejecutivo. Bischoff convence a Hulk Hogan para que regrese a la lucha libre y se una a WCW con un contrato multimillonario por solo 30 apariciones. Y ya que Hogan no estaba muy a gusto siendo actor, aceptó unirse a la competencia, lo cual dejó muy devastado a Vince, porque antes de irse le pidió que no se uniera a la competencia y él le había dicho que no lo haría y terminó aún así haciéndolo. Vince dijo que el dinero al fin y al cabo siempre manda. Vince fue a juicio de nuevo y Hogan fue manipulado por el gobierno para que testificara en contra de Vince McMahon. Le dieron inmunidad y si no lo hacía, él iba a parar 17 años a la cárcel. Así que Hogan ya sabía lo que tenía que hacer. Capítulo 3. Traición. Wendy Richter, campeona en ese momento femenina, no quiso perder su campeonato. Creía que le pertenecía. Pero Vince dice que ellos deben aprender que no les pertenece, sino que los campeonatos son de él. Así que en un evento obligó a Famous Moolah y al árbitro a que le contaran 3 para que perdiera. Hulk Hogan finalmente fue a testificar y negó todo acerca de Vince McMahon. Dijo que nunca lo había obligado a tomar esteroides. Todos alegaban que Vince jamás los obligó, aunque todos sabían que aquellos que lo tomaban y se volvían grandes tenían más oportunidades de ser estrellas. Dave Meltzer dice que se presentó a Vince como el bueno en esa historia y que no era así, él era el malo. Después de todo este escándalo, aunque Vince fuera declarado inocente de todos los cargos, el negocio decayó bastante. Tenían problemas fuertes de dinero. Lex Luger sería la clave para levantar el producto, pero nunca pudo llenar las botas que dejó Hulk Hogan en WWE. Entonces llegó la New Generation Era. Hubo nombres como Bret Hart, Shawn Michaels, Razor Ramon, Undertaker, Kevin Nash.
Bret fue el elegido por Vince para ser la cara de la compañía y un campeón que saque adelante a la empresa. Ted Turner, dueño de WCW y TNT, empezó a tomar a los mejores luchadores de WWE, ofreciéndoles cantidades exorbitantes de dinero. Ted Turner se une junto a Bischoff y decidieron competir con Raw los lunes por la noche para, según ellos, darles una lección. WCW tenía la ventaja que con su programa Nitro era un show en vivo, al contrario de Raw, que era pregrabado, así que lo utilizaron a su favor y empezaron a spoilear todos los resultados de Raw para que nadie cambiara de canal. WWE entonces, para contrarrestar, empezó a hacer parodias de Ted Turner y sus luchadores actuales, pero esto molestó a la dueña de USA Network, cadena donde se transmitía Raw, y por eso dejaron de hacerlo. Kevin Nash y Scott Hall también se fueron a WCW y en una última lucha que tuvieron en WWE, entre ellos Shawn Michaels y Triple H, se abrazaron fuertemente para despedirse porque todos eran grandes amigos, pero esto ya no se televisó. Vince lo permitió cuando lo vio, pero aún así estaba enojado. Undertaker y Bret Hart dijeron que esa noche murió el wrestling, puesto que habían roto el kayfabe y que para ellos era algo sagrado. Undertaker explica que vivir el kayfabe es la clave para el triunfo y por eso lo defendió y lo mantuvo por tantos años religiosamente. El que pagó los platos rotos fue Triple H por todo esto y Vince le dijo que iba a aprender a comer mierda. Scott Hall y Kevin Nash llegan a WCW como The Outsiders y eran muy intimidantes y el público pensaba que se trataba de una invasión por parte de la WWE. Así que Vince McMahon los demandó por robar su propiedad intelectual, ya que ellos no hicieron ningún cambio en sus personajes, sino que aparecían tal cual salían cuando estaban en WWE. Pero Bischoff dice que eso fue exactamente lo que él hizo con los territorios en Estados Unidos y cómo le quitó a todas las empresas sus mejores elementos. En otras palabras, que estaba siendo un hipócrita y se hacía la víctima. WCW Bash at the Beach llegó y los Outsiders tenían preparado el anuncio de su tercer miembro, que no era nada más y nada menos que Hulk Hogan. Juntos crearon a la NWO ante el shock atónito de todo el mundo de la lucha libre. WCW venció desde aquella noche a Raw por 83 semanas seguidas en ratings y comandaban la guerra de los lunes por la noche. Bret Hart se iba a ir a WCW por una mejor paga, así que Vince le pidió que tenía que perder el título ante Shawn Michaels, pero Bret se rehusaba a hacerlo porque, en sus palabras, HBK en ese entonces era un imbécil. Survivor Series en Canadá llegó y Bret Hart aún no quería dejarle el título a él, así que Vince y el resto de producción acordaron que el combate terminaría en un smoshit, lo cual significa que iba a haber un caos dentro del ring y nadie resultaría ganador. Cuando Shawn Michaels le hace el francotirador a Bret, este no se rindió y aún así Vince mandó a sonar la campana no una sino dos veces, y así fue como Vince le hizo trampa a Bret esa noche. Bret enfureció mucho a tal punto de llegar a escupir a Vince, destrozó todo en ringside y escribió WCW en el aire. Vince había obligado a todos en camerinos para que mintieran y digan que no sabían nada de lo sucedido, incluidos Michaels y Triple H. Vince fue a su camerino y peleó con Bret, pero Bret lo noqueó con un gancho a la cara, lo cual dejó muy mal a Vince y hasta con un ojo morado. Bret dijo que él se lo merecía. Toda esta controversia llevó a la creación del personaje de Mr. McMahon. Capítulo 4. Vince McMahon era odiado por todos, así que decidió convertirlo en negocio, creando a Mr. McMahon. WCW estaba enterrando a WWE hasta el puesto 17 en audiencia de TV, cuando Nitro estaba en el puesto número 1. Todos estos colapsos en números detonó la creación de la Attitude Era. Shawn Michaels y Triple H empezaron The Generation X y todo se volvió más incorrecto para la TV y pensaron que esto los iba a sacar de ella, pero empezó a funcionar. Stone Cold, la mayor estrella de la Attitude Era, nunca pensó que sería tan exitoso, ya que él se creía simplemente un don nadie. Estaba primero en WCW, pero lo despidieron, así que fue a la ECW, donde todo era un caos y que cimentó las bases de la Attitude Era. Stone Cold estuvo en ECW brillando y luego fue a WWE para ganar el King of the Ring y hacer su promo legendaria, donde nace el Austin 316, que dice que te patea el trasero, y este es el punto final porque Stone Cold lo dice. Vince trajo a Mike Tyson para WrestleMania 14 y fue una jugada muy fuerte para ellos.
Shawn Michaels y Stone Cold fueron a este WrestleMania y Stone Cold ganó el campeonato de la WWE. Todo esto nos llevó al comienzo de la rivalidad icónica entre Vince McMahon y Stone Cold. Stone Cold puso el lado gris en la lucha libre. No era bueno ni malo, simplemente hacía lo que le daba la gana y eso era humillar a su jefe cada que podía. Vince dice que amaba ser el malo porque él sabía lo que él odiaba y eso lo usaba para hacer enojar a la gente. Todos hablan acerca de que Vince McMahon y Mr. McMahon no tenían mucha diferencia, que eran casi la misma persona. Eric Bischoff dice que todo lo que Vince hizo en la Attitude Era fue copiarle cosas que ya funcionaban en WCW. DX era la NWO y Mr. McMahon era Bischoff en TV. Llega The Rock como Rocky Maivia, pero la gente lo odiaba por ser un luchador de tercera generación al que se le estaba dando todo en bandeja de plata. Así que The Rock se unió a Nation of Domination, volviéndose heel y siendo amado de inmediato por la gente. The Rock se convierte en campeón de WWE muy rápido debido a su ascenso meteórico. WWE había repuntado en todo, había sold outs y la Attitude Era era un rotundo éxito. Pero eso también fue cuestionado por muchos, ya que mostraba violencia y contenido sexual explícito en los programas. Llamaban a WWE un monstruo que influenciaba muy mal a los niños y Vince decía que entonces cambien de canal y ya. Shawn Michaels dice que ahora con una edad más avanzada y una hija entiende que pudieron no objetivizar tanto a las mujeres, quienes eran simplemente un objeto sexual. Vince lo justifica diciendo que eran otros tiempos y que en ese momento así era la TV y era lo que más rating daba semana tras semana. Triple H admite que muchas cosas fueron muy inapropiadas. Bret Hart menciona que Vince humilló a Owen Hart a propósito hasta el cansancio en venganza y para molestarlo a él por haberse ido. Owen Hart llega a Over the Edge 1999 y fue cuando este falleció tras caer de un arnés que iba a bajarlo poco a poco al ring, pero cayó en el poste matándolo. Dentro de la transmisión en vivo, Jim Ross anunció que este había fallecido. Vince alega que la gente no vio lo que pasó porque estaban las luces apagadas, así que tomó la decisión de continuar el show. Undertaker, entre otros, estaban muy mal debido a que seguían luchando en aquel ring ensangrentado en donde había fallecido minutos antes Owen Hart. Vince dice que si hubiera sido él o Shane, le hubiera gustado que el show continuara. Bret pensó que lo habían matado por venganza, estaba muy enojado, así que demandaron a la WWE, pero ellos demostraron que fue un accidente y que el arnés utilizado por el fabricante estaba defectuoso. Undertaker mencionó que en esa época eran demasiado violentos en la Attitude Era y que eso en algún momento ya tuvo suficiente. Capítulo 5. El negocio familiar. Se menciona que Vince en su infancia sufrió abusos de incesto por su padrastro y madre, pero que él ganó porque después de cada paliza lo dejaban con vida. Se muestra Shane y cómo se ganó el lugar en WWE y Stephanie dice que siempre quiso ser parte de WWE y que decidieron involucrarla cuando ésta se graduó. Stephanie McMahon y Tess dentro de una historia se iban a casar, pero Triple H dio la idea de que él se casase antes con ella, llevándose la drogada a Las Vegas y casándose allá. Así nació el personaje villano de Stephanie, ya que el público empezó a odiarla gritándole muchos improperios cuando hacía su entrada. La era McMahon-Hemsley había nacido. Eso hizo que Triple H y Stephanie se acercaran mucho más y terminaron conociéndose mejor. Cuando se formalizó el noviazgo, Vince le dijo a Stephanie que la boda la hicieran en un pay-per-view, pero esta se negó rotundamente, por lo que Vince le dijo que era un egoísta. Vince entonces pactó una lucha contra Stephanie una semana antes de su boda y Linda McMahon le dijo que si le dejaba un ojo morado o fractura antes de la boda, se iba a divorciar de él. Linda McMahon fue un nombre muy importante para WWE, era la jefa en las negociaciones. Se casó con Vince a los 17 años, pero a ella no le gustaba aparecer en pantalla. Trish Stratus empezó en WWE en el año 2000, en un punto súper sexualizado y su historia era ser la amante de Vince y drogar a su esposa Linda McMahon. Se menciona que Linda sí dio consentimiento para toda esta historia y para el beso entre Trish y Vince McMahon. Shane en la vida real se oponía rotundamente a esta historia, no le gustaba que cogieran a su mamá como burla. Trish mencionó el momento cuando se puso en cuatro y ladró como perro siendo obligada por Vince incluso a quitarse la ropa humillándose en TV.
Ella sabía que todo esto era parte de la historia que nos llevaba a WrestleMania 17. Sable, la mujer que más atraía audiencia por su gran atractivo físico, se fue de WWE para demandarlos por $110 millones por acoso sexual, alegando que la degradaban sexualmente. Vince lo negaba todo nuevamente. Le preguntan a Vince si se acuerda de esta demanda y Vince dice que no la recuerda porque ella terminó regresando a la empresa. En 2001, WWE ya tenía la guerra ganada con WCW y todo iba en declive para ellos. Bischoff menciona que la fusión entre Time Warner y Turner destruyó a WCW, ya que él se reunía con ejecutivos que le decían qué hacer con el programa, pero ellos no sabían nada sobre lucha libre. Vince apareció en Nitro de 2001 hablando de cómo terminó comprando a su competencia y que todo era cuestión de tiempo. Con esto Vince ya no tenía competencia, así que creó la Liga XFL de fútbol americano. Quiso fusionar el show de WWE con el fútbol, pero fue un rotundo fracaso. Entonces llegó la demanda por parte de la WWF y tuvieron que cambiar las siglas de federación a entretenimiento. Vince dice que no quería hacerlo, pero esa fue una demanda que no pudo ganar. Stone Cold terminó marchándose por lesiones y diferencias creativas y The Rock por su reciente carrera en crecimiento en Hollywood. Así que Vince sabía que tenía que preparar nuevas estrellas y se dio la promo legendaria donde menciona la agresividad despiadada, la ruthless aggression. John Cena tomó su oportunidad y le dijo a Kurt Angle que tenía agresividad despiadada. Cena menciona que casi lo despiden porque era muy malo, no tenía personaje y era muy genérico. Así que una vez en uno de los buses de transporte de WWE, él se puso a rapear y les ganó a todos. Y entonces Stephanie lo escuchó y le dijo que se le gustaría hacer eso en el ring. Él aceptó de inmediato, lo cual salvó su carrera y fue cuando Cena se convirtió en un ídolo. Por diferencias con su padre, Shane abandonó la WWE para buscar nuevos horizontes y demostrarle a su padre que podía salir adelante sin él. Capítulo 6. El final. Vince McMahon dice que tiene dos cerebros, uno con el que piensa en voz alta y otro con el que piensa en cosas relacionadas con sexo. Donald Trump, amigo de Vince, le encantaba la lucha libre. Para WrestleMania 23 se dio la confrontación entre Vince y Trump, afeitándole la cabeza a Vince en dicho evento. Vince no sabía qué más hacer para llamar la atención, así que propuso que lo mataran en un Raw en directo y se celebró su fallecimiento, pero llegó el lamentable hecho de Chris Benoit. Vince dijo que Benoit era un gran tipo y se hizo un homenaje en Raw, y mientras se estaba dando este homenaje se estaban conociendo los hechos reales y que para nada había sido un accidente. Christopher Nowinski había sido un luchador que lamentablemente había sufrido una conmoción cerebral y por eso tuvo que retirarse. Él empezó a estudiar acerca de la ETC, que era un trastorno que da en el cerebro que lo degenera por tantos golpes que se producen en la cabeza. El padre de Chris Benoit, muy lastimado por lo sucedido, se dio para un estudio el cerebro de su hijo y se reveló que las conmociones cerebrales hizo que tenga este trastorno de la ETC. Vince McMahon y otros luchadores estaban muy escépticos acerca de esta enfermedad o sobre este trastorno de la ETC, pero aún así Vince quiso ayudar en la situación, por lo cual quitó los golpes a la cabeza con los objetos como la silla y otros. Undertaker menciona que en WrestleMania 30 iba invicto y que no sabía lo que iba a pasar. Vince le dijo que iba a perder esa misma noche. Textualmente dice que le dijo: Undertaker, vamos a hacer que Brock Lesnar gane. Undertaker dijo que se sentía muy mal y que dentro del combate sufrió una conmoción cerebral y no recuerda absolutamente nada de la lucha. Shane McMahon en 2016 regresó a la empresa y eso fue muy gratificante para él y para todos. Shane en la historia quería el control de Monday Night Raw, así que Vince McMahon le dijo que tenía que tener un combate en WrestleMania 32 contra Undertaker y juntos tuvieron una lucha memorable. Le preguntan a Vince si algún día se va a retirar y él dice que no se imagina retirándose, dice que estaría aquí hasta morirse, por lo cual Booker T dice que hace falta que una bomba nuclear caiga para que Vince se retirara. Así fue como aparecieron las acusaciones de acoso sexual y donde Vince McMahon había pagado $3 millones para silenciarlos. Vince tenía contratos de confidencialidad con aquellas personas para que no hablaran acerca
de su relación. Vince renunció y después de las acusaciones, él dejó de ir a las entrevistas de Netflix. En 2006, una empleada de un salón de bronceado donde acudió Vince McMahon lo acusó de haberle enseñado sus partes y haberla manoseado. Hogan mencionó que sin Vince se acabará la WWE y Meltzer afirmaba que terminaría volviendo en algún momento. En 2022, Vince efectivamente regresa y Stephanie dimite a la empresa. Se dice que Stephanie fue quien lo forzó a retirarse y cuando él volvió, ella se fue porque no estaba de acuerdo con que él vuelva o que Vince simplemente la sacó de la junta directiva. Nuevas acusaciones sobre Vince hablan sobre Janelle Grande y que no fue un romance consensuado y que fue explotada sexualmente por otros hombres y que hubo actos de defecación, agresión y juguetes sexuales con nombres de luchadores. Se menciona específicamente a Brock Lesnar y que para recontratarlo, este le había puesto en una cláusula que ella era parte del contrato y que podía tratarla como objeto sexual las veces que quiera. McMahon dimite al día siguiente de las acusaciones, supuestamente por respeto a los fans, y se habla acerca de Ashley Massaro y sobre su abuso sexual en uno de los viajes a Kuwait de WWE y cómo Vince McMahon no hizo nada al respecto, negándolo absolutamente todo. WWE ha prosperado de sobremanera sin Vince McMahon. Tony Atlas dice que el legado de Vince es ser el promotor más grande de lucha libre de todos los tiempos. Meltzer dice que sí, pero que está muy lejos de ser un santo. Y Vince McMahon dice que no tiene ningún tipo de legado, que únicamente fue un hombre con un sueño y que hizo todo lo que tenía que hacer para lograrlo. Vince termina la entrevista diciendo que se pregunta quién es Vince McMahon y quién es Mr. McMahon, que uno de los dos exagera, pero que no sabe quién es el que realmente lo hace. Y así termina este documental, El Titán de WWE de Mr. McMahon. Por favor, déjame aquí abajo tus comentarios sobre esto, compártelo, por favor, compártelo. Me tomó demasiado tiempo, me tomó bastante trabajo. Aquí en mi país estamos con racionamientos de hasta 7, 10 y 12 horas sin luz. Entonces ha sido difícil para mí. Compártelo, por favor, para que más gente lo vea y dale like para que esto se masifique. Muchísimas gracias. Como siempre te digo, no te olvides que lo más importante es que disfrutes del wrestling. Bye bye.